Dios les bendiga, hermanos. Antes de comenzar, mis hermanos, el estudio del día de hoy, nomás les quiero recordar aparte de YouTube, hermanos, de la página de YouTube que tenemos como iglesia, las dos iglesias, donde subimos las predicaciones y los estudios, hermanos, también tenemos la página web de la iglesia, que es montesalvación.com. Ahí, hermanos, aparte, como le digo, de YouTube, ahí van a estar los links de las predicaciones, de los videos de las predicaciones, y de los estudios, y también los va a poder encontrar en audio, porque por si batalla con internet para ver los videos o algo así, ahí, hermanos, en la página web también van a estar en audio todas las predicaciones y los estudios. También, mis hermanos, les recuerdo del Instituto Bíblico. Lo tenemos, recuerda, hermanos, que no tiene costo alguno el instituto, y pues lo estaríamos dando online, el Instituto Bíblico, en Bachillerato en Teología. También, hermanos, y por último, también les recuerdo, y también respecto a todos estos estudios y cualquier otro tema, hermanos, la misma página web, hay un foro, mi hermano, donde puede poner preguntas y donde vamos a estar, con la ayuda de Dios, respondiendo las preguntas que se expongan ahí respecto a los estudios y cualquier otro tema que se pueda suscitar. Entonces, Dios los bendiga, hermanos, y les recuerdo también de cada una de esas cosas que también tenemos disponibles como iglesia. Y para el día de hoy, mis hermanos, vamos a comenzar un estudio de un libro de la Biblia, que es Hechos. Y es para continuar, hermanos, lo que nos quedamos, lo último que predicó mi hermano Joel respecto a la ascensión de Cristo, a las apariciones después de la resurrección de nuestro Señor. Y Hechos, hermanos, continúa y responde a la pregunta, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después qué pasa después con los apóstoles? Porque varios de ellos huyen y pues sí, después se encuentran con Cristo, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se establece la iglesia? Entonces, Hechos, y ahorita lo vamos a ver en más detalle, cuál es la importancia del libro, pero vamos a empezar con ese estudio, hermanos. Y para comenzar, quiero leer Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Como les decía, hermanos, comenzando con Hechos, bueno, primeramente, hermanos, el autor lo sabemos, es Lucas, el mismo que escribió su evangelio, y lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice Lucas, en el evangelio de Lucas, habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio y con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces, como les decía, hermanos, Hechos es la continuación de la obra de Lucas. Lucas empieza escribiendo su evangelio y continúa registrando lo que pasa después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasa con los apóstoles, lo que pasa con la iglesia. Entonces, no queda duda respecto a ese punto, que Lucas es el autor de Hechos. Y para tener un poquito de contexto de quién es Lucas, pues era griego, era una persona educada. A diferencia de algunos de los apóstoles, Lucas era médico, era una persona, mis hermanos, educada, tenía conocimiento, era médico, y lo sabemos por Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Esto lo está escribiendo Pablo en la carta a Colosenses. Entonces sabemos que Lucas era griego, que era médico, era una persona educada, y lo vemos también por la manera en que escribe su evangelio, cómo escribe Hechos, y ahorita lo vamos a hacer más adelante, que lo escribe de una manera cronológica. Otra cosa importante de Lucas, hermanos, si usted ve la palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue el único gentil que escribió para el libro de Dios. Fue el único. Todos los demás, usted lo ve, a Marcos, Juan, todos ellos eran judíos. El único gentil que a Dios le plació que escribiera para su libro santo fue Lucas. Y como les decía, contando el evangelio y el libro de Hechos.
Era una persona de ciencia, hermanos, y compañero de Pablo. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y 11, porque Demas me ha desamparado amando este siglo y, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. ¿Qué vemos, hermanos? Lucas no simplemente registró de una manera, aparte que lo hizo entrevistando con los testigos oculares. Lucas estuvo en varios acontecimientos que vamos a ver en el libro de Hechos. Lucas estuvo ahí. Y varias veces Lucas no escribe de segunda o tercera persona, dice nosotros. Nosotros, estando nosotros. Entonces Lucas fue partícipe de varias cosas que vamos a ver en Hechos. Estuvo ahí. Fue gran compañero de Pablo y médico personal también de Pablo. Y como lo vemos ahorita, pues estuvo hasta los últimos momentos, porque en 2 Timoteo ya es cuando Pablo está por ser muerto, está por llegar a su muerte. Y ahí estaba Lucas. Entonces vemos que Lucas pues estuvo presente, además de registrar como lo hizo para su evangelio y para Hechos. Respecto al título, mis hermanos, Hechos, el título que comúnmente se le da al libro, hermanos, es Hechos de los Apóstoles. Y es el título que más se le da y es el título que va a tener en su Biblia. Pero si lo vemos humanamente, mis hermanos, y estudiamos Hechos, hay nomás dos apóstoles que son protagonistas, que es Pedro y Pablo. Pedro ocupa gran parte del libro de Hechos y Pablo también ocupa la otra gran parte. De hecho, Pedro es del capítulo 1 al 12 y después es Pablo del 13 al 28. Entonces, si lo vemos así, pues los Hechos de los Apóstoles, pues realmente aparecen nomás dos apóstoles, son los que tienen más protagonismo. Y el título, como nos lo han enseñado otras veces, hermanos, y como lo sabemos nosotros, el título que más congruencia tendría es Los Hechos del Espíritu Santo. Hermanos, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, muchas veces lo ignoramos, o muchas veces no nos acordamos de él. A veces hablamos mucho al Padre, y está bien, y al Hijo, a Cristo, pero la mayor parte del tiempo, hermanos, se nos olvida el Espíritu Santo. Y si alguien es protagonista en Hechos, es el Espíritu Santo. No es Pablo, no es Pedro. Pedro y Pablo son usados por el Espíritu Santo, pero el protagonista de Hechos es el Espíritu Santo. Mis hermanos, que no se nos olvide que quien está aquí, quien intercede por nosotros, es el Espíritu Santo. Con gemidos indecibles, Él pide como debemos, con lo que nos conviene. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que está aquí con nosotros, el que está con usted en su hogar. Y si lo queremos ver aún más específico, aún más correcto, pues el título sería Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, el título, hermanos, que mejor le convendría sería Los Hechos de los Apóstoles. Sería Los Hechos del Espíritu Santo. Ahora, respecto al libro, hermanos, Lucas, al igual que su evangelio, y como les decía ahorita, consultó tanto fuentes escritas como fuentes oculares, ¿sí? Entrevistando personas que estuvieron con Cristo o que vieron, en el caso de Hechos, que estuvieron presentes durante, por ejemplo, el día de Pentecostés. Lucas, hermanos, cita fuentes escritas, se basa en fuentes escritas y fuentes oculares, pero quiero remarcar algo, mis hermanos. Esto es palabra de Dios. El evangelio de Lucas y Hechos es palabra de Dios. Y Dios guió a Lucas hacia las fuentes escritas y hacia las fuentes oculares. De manera que todo lo que registra Lucas y todo lo que está en Hechos, hermanos, es palabra de Dios y no hay duda alguna, no hay equivocación, no se sale respecto a los otros evangelios, no va hacia otra dirección, no predica algo que los demás apóstoles no dijeron o que no predicaron. Qué gran contraste cuando usted ve los apócrifos. No sé si ha tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, Tobías. Yo leí poquito de Tobías y rápidamente, sin mucho discernimiento, me di cuenta que no es un libro inspirado por Dios. Pero en cambio usted lee Lucas y va a leer Hechos, hermanos, y nos damos cuenta que realmente Dios inspiró los dos libros. Lucas, hermanos, nunca hace menciones a él mismo en ninguno de sus dos libros.
Lucas nunca habla de sí mismo ni en su evangelio ni en Hechos. Y hermanos, qué gran lección para todos nosotros. Lucas no quiere protagonismo para él, quiere registrar lo que precisamente empieza hablando en su evangelio, quiere registrar todas las cosas que habló Cristo, todo lo que enseñó Cristo, el centro es Cristo. Y en Hechos es el Espíritu Santo y todo lo que Dios empieza a obrar con hombres comunes y corrientes, como fue Pedro y Pablo y todos los demás apóstoles. Y qué gran diferencia también a lo que vemos, a los grandes apóstatas que hay el día de hoy. Muchos de ellos, su centro no es Cristo. Usted ve a las grandes iglesias, no es Cristo, es tú, cómo te sientes tú, cómo estás tú. No, el centro siempre debe ser Cristo. Siempre debe ser la palabra de Dios, lo que Cristo dijo. No me importa lo que yo opine, no me importa lo que usted opine, importa lo que Dios dijo. Y la Biblia es su propio intérprete, hermanos. Entonces Lucas se quita de la imagen para poner a Cristo en el centro. Lucas, como les decía ahorita, lo hace en orden cronológico. Si lo vemos en Hechos, Lucas hace todo en orden cronológico. El Evangelio de Lucas es de los más ordenados, y Hechos también, pues, es un orden cronológico de cómo van aconteciendo las cosas. Ahora sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 2, nomás para introducción. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces, como les decía ahorita, hermanos, en el primer tratado, ¿cuál es ese tratado? El Evangelio de Lucas, ¿sí? Y Hechos es continuación de Lucas, de ese Evangelio. Ahora, ¿quién es Teófilo, hermanos? Bueno, no sabemos, y no se sabe a ciencia cierta, disculpen un poquito. No sabemos, mis hermanos, ni se sabe a ciencia cierta si Teófilo fue alguien si fue un creyente o no fue creyente. Lo que sí sabemos es la manera, y lo sabemos por la manera en que Lucas le habla a Teófilo, que me parece que eso aparece en la 1960, excelentísimo. Así Lucas se refiere a Teófilo, como excelentísimo. Y si Lucas se refiere así a Teófilo, muy probablemente Teófilo era alguien de rango, era una persona importante. Amén. Entonces, Hechos, hermanos, se nos relata por inspiración divina, como les dije ahorita, qué pasa después de la ascensión de Cristo. El libro de Hechos, hermanos, nos va a enseñar mucho respecto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se menciona más de 50 veces en el libro de Hechos. Se nos va a enseñar que Él regenera, Él bautiza, llena y santifica a los creyentes. El Espíritu Santo, hermanos, se ve eligiendo a los misioneros en Hechos 13:2. Hechos 13:2, y ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Qué dice ahí? Dijo el Espíritu Santo. También vemos el Espíritu Santo, hermanos, dirigiendo sus funciones. Hechos 8:29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Vemos también que el Espíritu Santo, hermanos, fue el que presidió el primer concilio de la iglesia. En Hechos 15:28, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En resumen, hermanos, el Espíritu Santo dirigió y controló todas las operaciones, todo lo que pasa en Hechos, y hasta el día de hoy, mis hermanos, quien sigue estando detrás de todo eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el gran protagonista del libro de Hechos. Respecto al tema, hermanos, del libro de Hechos, ¿qué vamos a ver? El establecimiento y el crecimiento de la iglesia y la proclamación del Evangelio a los gentiles. Hermanos, sin Hechos, quiero que se pongan a pensar, hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sin el libro de Hechos. Si quitamos Hechos, después de Juan estaría Romanos.
Entonces, no vamos a saber y no sabríamos cómo de repente ya está Pablo predicando a gentiles cuando todo empezó en Jerusalén, en Israel. No sabíamos ni siquiera quién es Pablo, porque de repente aparecería. Entonces, Hechos, hermanos, y el tema nos está explicando, hermanos, cómo el evangelio se piensa expandir, primeramente en Jerusalén, en Samaria, y después al resto del mundo a través del apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que principalmente vamos a ver en Hechos. Narra el esparcimiento del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y aunque Hechos, mis hermanos, no es un libro muy teológico y no tiene gran teología, pero sí enfatiza que Jesús era el Mesías esperado por Israel y muestra, como les decía ahorita, que el evangelio no nomás era por los judíos, y gloria a Dios por ello, hermano, porque gracias a Dios el evangelio también llegó para nosotros. Hermanos, también Hechos, hermanos, es la respuesta inicial a la gran comisión. Hechos es esa consecuencia a la gran comisión que da nuestro Señor Jesús. Algunos, hermanos, acontecimientos a destacar son el crecimiento de la iglesia, como les decía ahorita, la exposición de la palabra de Dios. Es el día de Pentecostés. Algo a destacar de Hechos es Pentecostés, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Es el sermón de Pedro. Vemos en Hechos el primer martes de la iglesia. Vemos la conversión de Saulo a Pablo. Vemos, importantísimo también, la conversión de gentiles al evangelio. Y lo vemos por Cornelio a través del apóstol Pedro. Vemos la persecución de la iglesia, la primera persecución de la iglesia. Y vemos los viajes misioneros de Pablo. Ahora sí, hermanos, ¿por qué es importante el libro de Hechos? ¿Por qué es importante estudiar el libro de Hechos? Y como les decía ahorita, hermanos, primeramente nos va a permitir conocer, saber y estudiar la obra de Cristo. ¿Qué pasa en ese intermedio? Eso es lo primeramente, nos va a permitir saber la continuidad de la obra de Cristo, la organización y el surgimiento de las primeras iglesias. Vamos a saber, hermanos, qué pasó con los apóstoles. Vamos a saber quién es Pablo. Vemos la confirmación también del evangelio de los gentiles y sobre todo, hermanos, Hechos. El libro de Hechos, hermanos, forma parte de nuestra historia, porque Pentecostés es el punto inicial, es la apertura de la iglesia, y desde ahí de Jerusalén, desde ahí de Pentecostés, en el aposento alto, desde ahí, hermanos, hasta ahorita, todavía se sigue escribiendo Hechos. Todavía seguimos, hermanos, siendo parte, y es parte de Hechos de nuestra historia, hermanos. Dios nos dejó su palabra en el libro de Hechos, hermanos, y algo que Dios me ponía, hermanos, respecto a Hechos, es que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ahora sí poquito cayendo a la aplicación de la introducción. Todo esto que vimos, conceptos y cuando empezó Hechos, todos estos datos del libro de Hechos, hermanos. Quiero que vea primeramente algo, y son 5 puntos que quiero que reflexionemos, hermanos, acerca del libro, del tema que vimos de Hechos, de todo lo que vamos a estudiar de Hechos. Y primeramente, vemos al Espíritu Santo en acción a través de hombres comunes y falibles. Pedro se equivoca en Hechos, y está registrado en Hechos. Pedro se equivoca. Pablo se equivoca. Al final de sus últimos días está pidiendo por Marcos, cuando al principio lo despreció. Vemos a humanos como usted y como yo, hermanos, equivocándose, siendo guiados por el Espíritu Santo, estando en gran tribulación, latigados, perseguidos, al filo de la muerte. Y sabe que a través del libro de Hechos, y quiero que se ponga a meditar en esto, hermanos, a través del libro de Hechos vamos a ver el consuelo de Dios, la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros. Estaba con Pablo y Silas en la cárcel, estaba cuando Pedro y Juan fueron latigados, ahí estaba el Espíritu Santo,
¿Qué es lo que quiero que vean, hermanos? Hermanos, esto nos sirve de aliento. Y el libro de Hechos nos va a servir de aliento, hermanos. ¿Por qué? Número uno, como les decía ahorita, Pedro y Pablo se equivocaron. Y aún así Dios los utilizó grandemente. Pedro se arrepintió. Después vemos a Pedro en su carta refiriéndose con gran cariño y amor por Pablo, cuando Pablo fue el que lo exhortó y después el que lo corrigió. Hermanos, aunque usted y yo seamos tan imperfectos y cometamos tantos errores, si corregimos y vamos humildemente y nos arrepentimos, Dios va a seguir usando y nos va a seguir usando para su obra, hermanos. Somos imperfectos, nos equivocamos, usted y yo nos hemos equivocado muchas veces. Lo más hermoso de esto es que Dios le place llevar su obra a través de nosotros, corrigiéndonos, enseñándonos lo que es lo correcto. Y sobre todo, hermanos, quiero que les sirva de aliento, hermanos, y sobre todo en esta cuarentena, en esta pandemia, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu, de la misma manera que estaba en Hechos con los apóstoles, de la misma manera, el Espíritu Santo, mi hermano, está con usted y conmigo. Allí en su hogar, aquí donde sea, hermanos, ahí está el Espíritu Santo. Si está pasando por situación difícil, mi hermano, con estas enfermedades, y yo sé que hay hermanos en enfermedad, hermanos, que esto nos sirva de aliento a cada uno de nosotros. Que esto le sirva de aliento para usted. Yo le recomiendo que empiece a leer Hechos, hermano. Que empiece a leer. Vamos a ir viendo capítulo por capítulo y viendo cómo Dios estaba ahí, cómo el Espíritu Santo estaba ahí. Vamos a ir extrayendo cuáles son las enseñanzas para nosotros. Y como les decía ahorita, hermanos, Dios sigue llevando su obra. Sigue llevando su obra a pesar de nosotros. Todos tenemos nuestra propia responsabilidad. A pesar de que el Espíritu Santo tenemos nuestra propia responsabilidad. Pero Dios va a seguir y ha seguido su obra con todos sus hijos. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Dios siempre estuvo con ellos, mis hermanos, y Dios sigue estando con nosotros. Punto número 2, mis hermanos. En el libro de Hechos vamos a ver el crecimiento espiritual de los apóstoles. Y le pongo un ejemplo a Pedro, de haber negado a Cristo 3 veces, de haberlo negado. Pedro en Pentecostés, después de Pentecostés, está predicando delante de todos, sin importar quién lo viera, predicando con una firmeza y un respaldo del Espíritu Santo de Dios, como nada que ver al Pedro que negó a Cristo. Vamos a ver el crecimiento. Vamos a ver cómo Pedro y predica proclamando a Cristo delante de todos en Jerusalén, y aún torturado junto con Juan, pero con gozo. Con gozo, hermanos. Y le digo desde ahorita, comparémonos al cristiano que éramos hace 5 o hace 2 años. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué evidencias hay de crecimiento en nosotros? Porque en Pedro lo podemos ver y lo vamos a ver en muchos otros. Marcos es otro de ellos, en el que vemos el crecimiento. Hay un crecimiento en ellos. Se equivocan, pero después, en el caso de Pedro, se equivocan, pero después corrigen y aún Dios los sigue utilizando. Hermanos, ¿qué crecimiento ha habido en nosotros? ¿Qué crecimiento ha habido en usted? Aún en esta pandemia, ¿qué crecimiento en esta cuarentena? ¿Qué crecimiento ha habido en usted, hermanos? No puede ser el mismo, hermano, de hace 14 años. No puede ser el mismo de hace 10 ni de hace 5. No puede ser el mismo, mi hermano. Si usted dice, no, pues llevo 10 años, pero sigo igual, no he crecido. No, hermano, debe haber un crecimiento palpable y vistoso para todos los demás hermanos de la iglesia. Hermanos, póngase a meditar, póngase a analizar cómo era usted hace 5 o 2 años, qué cristianismo, cómo era usted como cristiano hace 2 años, hace 1 año, cómo era usted como cristiano antes de la cuarentena, empezando y ahorita. Y vamos a ver el crecimiento espiritual de los apóstoles. Vamos a ver cómo los apóstoles son utilizados por el Espíritu Santo. Pablo, Pedro, Timoteo, Lucas, Priscila y Aquila, Juan, Esteban, Bernabé, todos ellos, hermanos, aportaron su granito de arena a la construcción de la iglesia de Cristo.
y no más que se me pasan. Todos ellos, hermanos, de alguna u otra manera, siendo mucho como Pablo, humanamente hablando, en obras, siendo mucho como Pablo, o, o su granito de arena, quien fuera, quien haya sido, desde los diáconos hasta los apóstoles, todos ellos y cada personaje real que vamos a ver en Hechos, hermanos, todos ellos aportaron su granito de arena a la construcción de la iglesia de Cristo, sin mencionar todavía a los padres de la iglesia y a tantos mártires y hermanos que aún me está faltando ya después de Hechos. Ahora, me pongo otra pregunta. ¿Cuál ha sido nuestro granito de arena a la iglesia de Cristo? Y se lo preguntó como obra que se ve. ¿Cuál ha sido, hermano, su grano de arena, su granito de arena para la construcción y edificación de la iglesia de Cristo? Hermanos, no podemos decir, una vez que fui a evangelizar a tal lado, yo recuerdo cuando fui. No, hermano. El aporte de ellos, Pablo escribe después, todo lo tengo por perdido, por ganancia y amor de mi Señor Jesús. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se trata de que una vez, no. Se trata de una vida dedicada al crecimiento y edificación de la iglesia. Y déjame decir otra cosa, no simplemente son obras, sino son obras respaldadas por el Espíritu Santo, son obras respaldadas por Dios. ¿Cuántas de ellas, hermano, ha hecho? ¿Cuántas de ellas sigue haciendo? Nos lo han dicho a través de predicaciones. Si usted sigue yendo al trabajo, mi hermano varón, seguimos pudiendo evangelizar ahí. Si seguimos yendo una vez a la semana o como sea, a comprar el mandado correspondiente, podemos llevar el evangelio al cajero, a quien sea que esté ahí. Se puede seguir, hermanos, aportando, edificando la iglesia de Cristo, a pesar de cómo estamos. Se puede, y lo vamos a ver, porque dijo Pablo, aún en mis prisiones, el evangelio se ha sido y sigue siendo proclamado. Mis hermanos, no son simplemente obras, y póngase a analizar, hermano, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y también lo vemos en Hechos. Muchos falsos, pocos verdaderamente los escogidos. Y lo que leíamos ahorita, aún a Pablo, en sus últimos días, varios que se hacían hermanos, lo traicionaron y lo dejaron solo. ¿Cuál ha sido su aporte, mi hermano, a la iglesia de Cristo? ¿Cuál ha sido y cuál es actualmente su aporte, mi hermano, a la iglesia de Cristo, a la edificación de los hermanos? Número 4, hermanos, y no quiero dejar pasar esto, Pentecostés. Si hay un parteaguas entre los apóstoles antes de la ascensión y después de la ascensión de Cristo, es Pentecostés, porque Cristo asciende, pero el Espíritu Santo desciende. Hermanos, antes de empezar todo lo que hicieron Pablo, todo lo que hizo Pedro, todo lo que hicieron los apóstoles por medio del Espíritu Santo, antes de eso fue Pentecostés. Antes de eso se llenaron del Espíritu Santo y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hermanos, no quiera hacer obras sin antes ser lleno del Espíritu Santo, sin antes estar en comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y cómo se logra eso? Orando cada día, leyendo su palabra, ayunando, mis hermanos. La pandemia no lo debe detener, la cuarentena no lo debe detener, de estar orando, y ya lo hemos visto. Y le pregunto, y espero, ¿está haciendo cultos de hogar? Hermano varón, hermanos, antes de hacer lo que hicieron, fueron revestidos de poder y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo está, hermanos? Y no le estoy diciendo que cada vez que se ponga a orar sienta una presencia asombrosa de Dios. No, hermano, no. Pero ¿está nuestro vaso lleno o vacío del Espíritu Santo?
Que no nos pase como las 10 vírgenes, mis hermanos. Como estamos en la casa, tengo aceite suficiente de aquí que regresamos a la iglesia. No, hermano. No, porque va a venir tu Señor. Va a venir y ya está muy cerca de que regrese. Y tal vez su lámpara esté vacía. Hermano, escudriñe. Porque antes de hacer todo lo que hicieron, mira hermano, no crea que regresando a la iglesia, su vida espiritual se va a arreglar o se va a componer. Si ahorita su vida espiritual está pobre, hermanos, yo le aseguro, que casi le puedo asegurar, que su vida espiritual va a seguir siendo pobre aún y cuando regresemos a la iglesia. No se trata del templo, hermanos. No se trata de las 4 paredes, literalmente hablando. No se trata, hermanos, de estar presencialmente. Porque muchos nomás están presencialmente, pero no están aquí. Cuando teníamos los cultos. Se trata de tener la comunión íntima con Dios. Se trata de tener esta comunión con Dios, mis hermanos. Y Pentecostés, hermanos, fue vital, fue esencial, hermanos, para el ministerio de los apóstoles. Si hicieron lo que hicieron, si obraron milagros, si predicaron a tanta gente y se convirtieron, si hicieron lo que hicieron, fue porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y punto número 5, hermanos, algo que me ponía a Dios hermosamente es que la pandemia no ha detenido a la iglesia de Cristo. La pandemia no ha detenido a la iglesia de Cristo. Podremos cerrar los templos por precaución y por amor al prójimo, pero la pandemia ni cualquier otra cosa que se ve que al frente va a detener la obra, todo lo que Cristo está haciendo en su iglesia. La iglesia de Cristo, esa no se ha cerrado. La iglesia de nuestro Señor, esa sigue y siempre va a seguir, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, estamos continuando el libro de Hechos en medio de esta pandemia. Por eso mis preguntas, hermanos, eran: ¿cómo está usted? Hermanos, ¿cómo ha estado? Hasta ahorita lo que llevamos, ¿cómo ha estado, hermanos? En esta cuarentena, ¿cómo ha estado? Porque la iglesia de Cristo no se ha detenido, mis hermanos. Seguimos llevando el evangelio, seguimos llevando las palabras, seguimos predicando, seguimos viniendo, tratar de esparcir el mensaje como se pueda. Hermano, yo sé que la mayoría de ustedes siguen orando, siguen teniendo los cultos de hogar. Mi fe es que la mayoría lo está haciendo. Mi fe es que la mayoría se sigue alimentando, leyendo la palabra de Dios. Hermanos, hay una iglesia que es la invisible. Y ahorita la que está en la iglesia invisible, porque los que se dicen y no son y nomás vienen precisamente, siguen igual que como estaban antes. Pero la iglesia invisible, hermanos, no se ha parado, porque las puertas del infierno, ni la pandemia, ni nada, hermanos, va a detener la obra de Cristo. Hermanos, a Martín Lutero le tocó la peste bubónica, más pesada que esto. Y con todo y su esposa, y no le digo que haga lo mismo, pero él y su esposa atendieron a todos aquellos enfermos en su propia casa. Hermanos, la cuarentena no nos debe detener, ni a usted ni a mí. No nos debe enfriar, no nos debe de enfriar, no nos debe atemorizar. Porque fíjese muy bien, cuando Cristo nos dice: no tengáis temor. Cuando Cristo dice eso en Juan, de que no tener temor, se está refiriendo, no tengas el temor respecto a que toda esta situación está fuera de control. Ese es el temor que Dios no quiere que tengamos. Hay un temor, claro, humano, respecto a la situación. Claro que sí, hermanos. Pero si hay un temor que no debemos tener ahorita, es el temor de que Dios ya se le fue esto de control. No, hermanos. Así como lo vamos a ver en Hechos, cada vez que ellos fueron latigados, que fueron metidos a la cárcel, que Esteban murió, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Dios. Pablo muchas veces tuvo que correr porque lo perseguían, pero la iglesia siempre continuó. Hechos y las iglesias que fueron los primeros mártires, siempre continuó la iglesia, mis hermanos. La iglesia de Cristo continúa a pesar de la pandemia, mis hermanos. Hechos, el libro de Hechos se sigue escribiendo aún ahorita, hermanos, y se seguirá escribiendo hasta que Cristo venga
por nosotros, hermanos. Y digo escribiendo de manera metafórica, hermanos. Mi hermano, mi hermana, seguimos aquí y seguiremos hasta que Cristo venga. Escudriñe, hermanos, escudriñe. Y primeramente, como conclusión, mi hermano, aliéntese, porque así como estuvo Espíritu Santo con ellos en sus tribulaciones, así está ahorita con nosotros. Analice su crecimiento espiritual, analice sus obras y cuántas de ellas realmente han recibido ese respaldo de Dios. Recuerde Pentecostés, y lo vamos a ver después, ya de manera más detallada. Está lleno. ¿Cómo está nuestro vaso respecto a la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo está? Y sobre todo, hermanos, no se entristezca, mi hermano, porque no estamos aquí. No se desanime si la situación dura más, lo que Dios haya determinado. No, porque la iglesia no ha parado, hermano. La iglesia no ha parado. Y así, por eso le digo la importancia de los cultos de hogar. Porque cada vez que tiene ese culto usted en su casa, y que abra las puertas para que los demás escuchen, siguen escuchando, aunque usted cree que no, yo le aseguro, 1 o 2, pero están escuchando, que los aleluyas continúan, que no los ha parado la pandemia, no nos ha parado la cuarentena, no nos podrá apartar nada del amor de Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Toma aliento, anímese, hermanos, y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros y seguirá con nosotros hasta que partamos o Cristo venga por nosotros. Mis hermanos, Dios los bendiga.